Muy buenos días y bienvenidos todos a esta última jornada de nuestro curso de verano sobre el proceso de integración europea y los 30 años de España y Portugal en la Unión Europea. Es un placer volver a teneros aquí en este tercer día reunidos para aprender, para dialogar, en este caso con protagonistas del proceso de integración europea por parte española, porque tenemos el enorme privilegio de contar con dos de estos protagonistas en su calidad de responsables políticos, de gestores de la cosa pública, con esta orientación, además, de integración europea. Tenemos a mi derecha y a mi izquierda a don José Ignacio Sánchez Amor y a don Alejandro Cercas Alonso. Ambos son políticos de la misma organización política, el Partido Socialista Obrero Español, que han tenido desde Europa, desde Extremadura, desde España, como verán ustedes, un enorme protagonismo en esa entrada española y mantenimiento español dentro de las instituciones europeas, en distinta calidad, desde distintas posiciones, pero con una dilatadísima carrera política. En el caso del señor Sánchez Amor, hay que decir, en primer lugar, que debemos darle la enhorabuena porque es flamante diputado del Congreso Español. Nuevamente, en las últimas elecciones ha sido elegido diputado por la provincia de Badajoz. Ha sido en la Junta de Extremadura responsable muchísimos años de toda la política europea y hacia Portugal. A él se debe la creación del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, que, como recordarán, fue una de las instituciones clave para romper esa muralla que separaba el Alentejo y la provincia de Centro de Extremadura, el responsable de los coloquios, de los encuentros Ágora entre España y Portugal y, bueno, una cantidad infinita que no voy ni a resumir de tareas en su calidad de diputado nacional, como vicepresidente de la Asamblea de la Organización de Seguridad, de la representación española en la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, y muchos otros cargos que dan cuenta de su capacidad para hablar de esa integración española y lusa a la par desde este foco de atención que es Extremadura. Y por parte de don Alejandro Cercas, hay que decir que fue ni más ni menos que 15 años eurodiputado español en el Parlamento Europeo. Previamente había sido un político nacional, diputado en las primeras legislaturas democráticas, responsable de asuntos sociales en el Partido Socialista Obrero Español, pero sobre todo, insisto, una larguísima y dilatada carrera como eurodiputado español que vive en Bruselas y que vive en primera línea y en primera trinchera esa participación española en las instituciones europeas. Y son las personas que pueden venir a hablarnos de esa experiencia personal, de ese conocimiento directo como gestores de lo público, de todos los avatares, todos los matices, todas las complejidades que tiene esa entrada de españoles en la integración europea. En primer lugar, le voy a ceder la palabra al señor Sánchez Amor, que cuya ponencia va a versar sobre lo siguiente: la península ibérica como laboratorio de la integración europea. Tienes la palabra. Buenos días. Alex, como yo no estoy acostumbrado a esta cosa de la tele, ¿puedo empezar a hablar? Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, profesor Moradiellos, por la invitación. Gracias a la Academia de Yuste, Miguel Ángel, y gracias a ustedes por su presencia. Yo tengo que agradecer especialmente estar aquí hoy por algunos motivos personales que diré brevemente. Yo nací y he vivido toda mi infancia ahí al lado. Para mí Yuste es una referencia prustiana de mi infancia, y aquí traía yo a mi madre a misa, porque mucha gente venía a misa desde los pueblos de alrededor aquí a Yuste. Por tanto, yo he conocido el Yuste de los años 70 y 80, cuando no había el fermento que supuso la presencia aquí de la Academia Europea de Yuste. Luego fui patrono de la propia Academia Europea de Yuste y, por tanto, he conocido el cambio de Yuste. Un cambio que no me entretendré en decirlo, pero especialmente para los extremeños. Alejandro Cercas, tú recuerdas que la identidad extremeña estaba vinculada a un monasterio, tradicionalmente, que era el monasterio de Guadalupe. La referencia de Guadalupe en Extremadura era una referencia religiosa y americana. Y en muy pocos años, con el proceso de secularización de todas las sociedades, esa referencia identitaria se ha ido trasladando a Yuste
como elemento ya no religioso, sino cívico y además europeo. Yo creo que ese lazo que une ahora sentimentalmente Yuste con la idea de Europa en Extremadura, creo que es un elemento para la reflexión sobre cómo han ido cambiando las cosas en nuestra sociedad, de ese Guadalupe americano y religioso a este Yuste europeo y cívico. Y un agradecimiento también porque todos los ponentes con los que he hablado me han dicho que son ustedes alumnos que intervienen, que conocen, que se interesan, y eso a cualquier persona que tiene la oportunidad de dar una intervención en un curso de este tipo le estimula para hacer algo más que lo previsible, que sería repetir seguramente otras intervenciones o hacer una cuestión meramente didáctica. Por tanto, yo me atreveré a arriesgar porque espero de ustedes encontrar una interlocución sobre lo que yo diga y tener una opinión suya que me permita perfilar o completar la mía. En 2005, en unas jornadas que se celebraron aquí sobre España y Portugal, yo participé con una ponencia que se llamaba Las asimetrías fértiles. Se publicó, lo publicó la Academia, si no me equivoco, Miguel Ángel, y es accesible en mi página de academia.edu, está a disposición de todos. Yo exploraba esa idea de asimetría porque me parecía un elemento que explicaba muy bien las relaciones peninsulares y a partir de ahí le añadía fértiles, porque yo entendía que esas asimetrías, que eran ciertas, no suponían un obstáculo para una mayor colaboración entre España y Portugal. En aquel momento ya se estaba dando, pero seguramente no había todavía demasiada reflexión sobre lo que estábamos haciendo. Por tanto, ese concepto de asimetría en el que yo exploraba cómo eran las relaciones entre España y Portugal en aquel momento, me sirve ahora para revisar si ha habido en esas asimetrías algunos cambios sustanciales desde 2005 para acá. En primer lugar, yo hablaba de la asimetría informativa. La asimetría informativa es un fenómeno para mí extraordinario, que es que Portugal, los medios de comunicación portugueses transmiten frecuentemente noticias sobre España. La opinión pública portuguesa sigue con mayor frecuencia y asiduidad la vida política, social y cultural española, y sin embargo los medios de comunicación españoles ignoran completamente Portugal. Portugal solo aparece en los medios de comunicación españoles cuando hay en primer lugar, por la parte deportiva, no hará falta decir que felicitamos a Portugal por su éxito deportivo de estos días, y efectivamente la presencia de figuras deportivas de Portugal en España desde ese punto de vista ha supuesto un cambio. Yo siempre digo que no hay peor embajador que el señor Mourinho sobre lo que es Portugal. Si todo el mundo pensara que los portugueses son como el señor Mourinho, seguramente tendría una imagen equivocada del país. Portugal es un país con una exquisita educación, con unas exquisitas formas, y seguramente el señor Mourinho no es el portugués más prototípico, pero él y Cristiano Ronaldo y otras figuras suponían al menos una pequeña ventana hacia el país, como la supuso en su momento Saramago, hoy más olvidado, pero la opinión pública informada española no sigue la realidad portuguesa con la frecuencia, con la intensidad, con la continuidad con que lo hace, por ejemplo, cuando hablamos de Francia, de Italia, de Grecia, incluso de Gran Bretaña o de Alemania. Y eso da lugar a una asimetría informativa que yo sigo detectando. Ha habido algunos intentos por parte de Portugal de ser más visible en la sociedad española. La Semana de Portugal, que se hacía, yo no sé si se sigue haciendo, pero intentaba tener una imagen más completa o transmitir una imagen más completa de Portugal en España, pero esencialmente los medios de comunicación españoles siguen ignorando a Portugal. Y la mejor prueba de eso es que si hace 10 o 12 años había no menos de 7 u 8 corresponsales de prensa española en Portugal, hoy yo creo que quedan solo 2 o 3 y algunos que hacen funciones de freelance. Y así es muy difícil colocar seguramente noticias sobre Portugal en España. Y sin embargo, en Portugal hay una enorme atención a lo que sucede en España, y no solo me refiero a la política o a la economía, incluso a la vida social, y las revistas del corazón portuguesas también siguen a los socialites españoles y a la familia real, etcétera. Por tanto, no parece haber cambiado mucho desde este punto de vista. La asimetría político-administrativa, que es otro elemento que había que tener en cuenta, a mí me parece que no ha supuesto, después del fracaso o éxito, depende de cómo se mire,
del referéndum de regionalización en Portugal no ha supuesto una dificultad esencial para las relaciones. Los dos países asumen que sus estructuras políticas y administrativas son diferentes. Portugal ha sabido entender con inteligencia que la interlocución política en España no es solo una interlocución política de gobierno a gobierno, que los gobiernos autonómicos tienen una enorme capacidad jurídica, política y financiera y de relación con Portugal, y Portugal ha asumido eso con mucha naturalidad, y nosotros, por otra parte, las comunidades autónomas españolas, sabemos que la estructura regional en Portugal es diferente, pero también nos hemos adaptado a trabajar con los sucesivos órganos que han, no solamente los ayuntamientos, las cámaras municipales, sino las comisiones de coordinación regionales y todo ese mundo de órganos intermedios que en Portugal ha tenido vaivenes notables. Por tanto, esa asimetría político-administrativa sigue existiendo, pero no supone esencialmente una dificultad. Las relaciones económicas. Bueno, la asimetría económica es una asimetría casi de escala y de tamaño, pero con independencia de esa asimetría y después de varios periodos históricos en los cuales algunos empresarios portugueses se envolvían en la bandera de Portugal para advertir contra el peligro de una invasión económica española. Eso se utilizó algún tiempo. Por cierto, empresarios que, después de quejarse de la presencia maciza de empresas españolas, luego a los 2 meses de hacer esos manifiestos vendían sus empresas o sus bancos a bancos españoles. Pero esa realidad ha estado siempre así. Ha estado siempre ahí y ha creado dificultades que hay que analizar. Por ejemplo, si se plantea que la TAP, la línea aérea portuguesa, puede ser apetecible para Swissair, se considera una prueba de confianza en la economía portuguesa. Si fuese Iberia la interesada en la TAP, sería una prueba de una agresión o invasión económica. Ese cierto nacionalismo proteccionista ya no tiene la intensidad que tuvo hace 10, 12, 15 años, pero sigue existiendo y hay que mantenerlo siempre a la vista para que no vaya a darnos alguna dificultad. ¿Qué es lo que me parece a mí que es peligroso en las relaciones económicas entre España y Portugal? Una cierta tendencia a hacer de lo económico digamos, la plantilla o el estándar de las relaciones España-Portugal. Yo creo que teñir de economicismo las relaciones peninsulares es un error. Yo creo que la península es mucho más que un solo mercado, es un tipo de tejido lleno de sutilezas, lleno de diferencias, lleno de matices, y la actitud de convertir todo en una pura extensión de las relaciones económicas me parece un error. Creo que en las relaciones España-Portugal hace falta mucho más agentes, y no solo los agentes económicos, cuya agresividad y seguramente falta de tacto en algunos momentos provocaron movimientos defensivos por parte del cierto nacionalismo económico portugués al que me refería. Y luego está la asimetría nacional cultural. España es un país, Portugal es un país mucho más homogéneo desde el punto de vista cultural, y de su homogeneidad cultural deriva una homogeneidad política, y España es un país mucho más diverso, con mucho más tensiones territoriales, con mucha más historia pasada que está hoy en las agendas políticas, y hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, esa asimetría cultural / nacional, depende de cómo quieran ustedes, es la que tenemos que tener también siempre a la vista. Me he permitido, si me permite, me traslado un momento a la pizarra para ponerles un ejemplo. Bueno, no sé si lo ven, es un mapa de la península. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, es un mapa de la península sin fronteras, al cual yo le voy a poner algunas fronteras. Este vamos a dejarlo como está, sin fronteras. Este segundo mapa y este tercer mapa. Este es el mapa económico. En una economía abierta y en una economía en el marco europeo, bueno, podríamos dibujar alguna tenue frontera, pero digamos que esencialmente no hay una continuidad del espacio peninsular, incluso con el francés. Este es el mapa político, 2 estados, España y Portugal, y Francia. Y este es el mapa nacional cultural, como quieran ustedes llamarlo. ¿Cuál es el riesgo que yo he apreciado en algún momento en las relaciones España-Portugal? Era que esto comenzaba a barajarse.
Este es el mapa político y este no es el mapa político, ni este es el mapa nacional cultural, ni este es el mapa económico. Barajar esto es tremendamente peligroso. Hay que tener en cuenta que el mapa político es un mapa de dos estados, que el mapa nacional cultural tiene muchos más agentes, que por lo general coinciden con comunidades autónomas que podríamos denominar históricas o con lengua propia, Portugal, Galicia, País Vasco, Cataluña o el espacio catalán y de lengua de origen catalán, y el económico con un espacio abierto. Por favor, no mezclemos nunca estos mapas. Es esencial para que las relaciones con Portugal discurran de una manera adecuada, que no comencemos a hacer jugar, como se pretendió en algún momento, a Portugal como un agente en las tensiones territoriales españolas. Hay una parte del nacionalismo catalán que siempre reclamó de Portugal una cierta participación en las tensiones territoriales de la península con la excusa de que esta es una península multipolar y que Portugal tendría una presencia mejor en la península si además de un aliado estatal español hubiera un juego de alianzas con más participantes. Hay una tradicional... vuelvo a mi sitio. Me perdonáis que paso por aquí. Hay una tendencia, una vieja teoría de la diplomacia portuguesa que es cualquier cosa que debilite a España favorece a Portugal. Esa vieja teoría de la diplomacia portuguesa, abandonada hace muchos años, pero que se seguía estudiando en las escuelas diplomáticas no hace tanto, nos conducía a esas tensiones. Esa idea abanderada por algún nacionalismo catalán de intentar introducir a Portugal en las tensiones territoriales fue también evaluada por algunos actores intelectuales y políticos portugueses con esa idea de una península multipolar. Yo creo que eso es un gravísimo error. Yo creo que tener muy claro entre España y Portugal el juego de esos tres mapas y que nunca mezclemos y nunca convirtamos el mapa económico en un mapa político. Hay dos naciones, aunque haya un solo mercado, o no convirtamos el mapa político en un mapa con 5 o 6 agentes estatales o paraestatales, porque eso además es una prueba más del típico paternalismo español con Portugal. Cuando a Portugal se le invita a ser un agente en las tensiones territoriales españolas, en realidad se le devalúa su carácter estatal y se le pone a la altura que puede querer estar seguramente un cierto nacionalismo catalán. Creo que tener muy claras esas asimetrías de las que hablaba y la diferencia de los mapas ayuda mucho a que las relaciones entre España y Portugal sean unas relaciones adecuadas. ¿Cómo están las relaciones España y Portugal ahora? Bueno, hubo una época de tensiones. Las tensiones entre España y Portugal se resolvieron, afortunadamente, en el marco europeo, pero sin necesidad del marco europeo, en lo que tenía que ver con el agua y con la pesca. Y a partir del agua y la pesca ya no existen grandes contenciosos entre España y Portugal, lo cual ha conducido a un estado que yo diría de anestesia. Es decir, las relaciones son tan buenas, son tan francas, son tan frecuentes, que ya no hay tensión en las relaciones España y Portugal, y yo creo que eso está haciendo perder oportunidades. Y yo creo que es el momento de aprovechar este momento histórico de excelentes relaciones, de problemas resueltos, de una agenda bilateral francamente aburrida, afortunadamente aburrida, para intentar lanzar ideas que impulsen una mayor integración entre España y Portugal en el marco de la Unión Europea. Porque los dos países partíamos en relación con la Unión Europea de un iba a decir percurso, ya me voy al portugués, de un itinerario similar. Salimos de unas dictaduras en un momento histórico similar, entramos en la democracia, Portugal con más dificultades por el origen revolucionario de su democracia, y entramos en la Unión Europea al mismo tiempo. Pero hay algunas diferencias entre el europeísmo español y el europeísmo portugués. Por ejemplo, en Portugal la palabra federalismo europeo es una palabra poco utilizada y que despierta recelos, generalmente. En Portugal se prefiere hablar de integracionismo, porque las propias tensiones, el propio carácter homogéneo de Portugal hace que el concepto federal les sea ajeno o les chirríe en la mayor parte de sus análisis político-territoriales. Por otra parte, históricamente, la idea de Europa
para Portugal era una idea que saltaba por encima de España. Las élites intelectuales portuguesas enlazaban con las francesas, por ejemplo, y siempre dejaban de lado a España. Es decir, para Portugal la idea intelectual de acercarse a Europa no era una idea de abrazarse a España para ir hacia Europa, era una idea de saltar por encima de España y saltar a Europa. Eso tiene, aunque penséis que estas cosas tienen poco reflejo en la realidad, hay decisiones políticas que reflejan esto. Por ejemplo, algunos gobiernos portugueses siempre prefirieron que la conexión con Francia fuese evitando Madrid y fuese por Salamanca, Fuentezoñoro, Salamanca, Valladolid, País Vasco, Francia. Esto no es solo una tendencia de ahora, esto viene ya también del siglo XIX. Yo creo que eso se ha ido moderando razonablemente y hoy día, con nuestra integración y el trabajo conjunto de la Unión Europea, ya sí se percibe, como yo creo que explicarían ayer el señor Rodríguez Ibarra y José Ernesto de Oliveira, que muchos interlocutores nos reconocimos cuando comenzamos a mirar a Bruselas. Juan Carlos lo explicaba siempre así, estábamos de espaldas y al ponernos a mirar a Bruselas nos dimos cuenta de que había aquí al lado un país y una región como Alentejo. Yo creo que eso está afortunadamente resuelto y hoy el europeísmo portugués ya no es un europeísmo que salte por encima de España. Afortunadamente estos años de trabajo conjunto y de buenas relaciones han hecho desaparecer esos fantasmas y yo creo que hoy sí se puede dar. Pero hay un riesgo que yo quiero señalar y es lo que yo llamaría la hipótesis Eurovisión. En este mismo monasterio de Yuste se celebraron unas jornadas organizadas por las dos oficinas de la Comisión Europea en Madrid y en Lisboa y que dirigió Daniel Innerarity. Yo no sé si tú estabas en aquello, Alejandro. Y entonces había una cosa que se dice mucho en España y a mí me resulta profundamente ofensiva. Y es las personas que no conocen bien España y Portugal o que no conocen bien Portugal siempre dicen, bueno, pero Portugal es un gran aliado en los asuntos europeos. Es una especie de aliado natural. Si España y Portugal se unieran en todos los asuntos, tendrían más fuerza. No, perdón, esto no funciona así. Esto no funciona así. Esa idea de que esto es como Eurovisión y España va a votar a Portugal y Portugal va a votar a España es un error. En primer lugar, es un error porque convierte en cero el valor añadido del voto portugués. Si en cada negociación europea la gente supiera que lo que piensa España va a ser secundado por Portugal, el voto portugués sencillamente no tendría ningún valor. Se sumaría de una manera automática. Y yo creo que lo que le da sentido a nuestra alianza, a la Unión Europea, es precisamente que nuestras diferencias, que el hecho de que no haya por qué votar en todo en conjunto, tiene mucho más valor que esa idea automática de, bueno, España y Portugal seguramente votarán siempre juntos como en Eurovisión. Bien, no. Y además es una idea ofensiva para Portugal. Portugal es un país que juega en la Liga de los Medianos, España es un país que juega en la Liga de los Grandes, por tanto ya hay una lógica, me refiero a la Unión Europea, ya hay una lógica diferente y luego tenemos tradiciones culturales y políticas diferentes. Lo que da valor a una posible alianza de España y Portugal en la Unión Europea es que lo sea en cada asunto trascendente en el que los intereses coincidan. Pero hacer de la alianza España-Portugal a la Unión Europea algo automático desvaloriza completamente el voto del Estado portugués en las instituciones. Por tanto, habrá que analizarlo en cada caso. Ha habido ejemplos, quizá el ejemplo más sonoro, porque es un ejemplo que vino a digamos, perjudicar a mi partido, fue el declarado voto a favor del señor Barroso por parte del señor Zapatero en un momento de elecciones europeas, en un momento en que nuestros eurodiputados se presentaban para ser los competidores. Dice la señora secretaria de Estado que no, pero luego lo hablamos. Zapatero hizo una defensa decidida de la candidatura de Barroso, en eso sí estaremos de acuerdo, y eso causó alguna incomodidad en mi partido. Eso sí puedo hablarle en primera persona, pero era lógica, esa lógica. Como sería ahora lógico que España no se planteara ninguna otra cosa que apoyar a Antonio Guterres para la Secretaría General de las Naciones Unidas, y a pesar de los compromisos que hay con el este de Europa, a mí me parece que lo lógico sería que España apoyara a Antonio Guterres. Pero esto hay que examinarlo en cada caso, en cada agenda, en cada reunión, en cada votación del Consejo, y no darlo por supuesto. Ahora, en estas circunstancias de una cierta caída de la tensión, en estas circunstancias de una cierta agenda aburrida, digo afortunadamente aburrida, en este momento de excelentes relaciones, en las que muchos fantasmas de todo tipo han ido desapareciendo en las relaciones, ¿por qué no aprovechamos para hacer algo realmente ambicioso? ¿Por qué no convertimos a la península en un laboratorio de integración europea? Mira, hay muchas cosas que no se pueden hacer a 27. Hay muchas cosas que es muy difícil hacer a 27, pero muchas de esas cosas que es muy difícil hacer a 27 sí se pueden hacer a 2. Y por tanto yo creo que dada esta condición política, económica,
dadas las buenas relaciones, dada la no existencia de contenciosos particularmente graves entre España y Portugal, es el momento y en un momento además de parón del proyecto europeo, de dudas, de euroescepticismo creciente, yo creo que España y Portugal pueden convertirse en una especie de laboratorio de integración para intentar hacer a dos cosas que no se pueden hacer ahora a 27 y que seguramente en el futuro, con el ejemplo de la península, sí se podrían hacer. Algo parecido, aunque no me gusta mucho el ejemplo, si se entra en detalles, lo que fue el Consejo Nórdico. Es decir, un espacio de cooperación política, económica, entre todo tipo, que permitió en aquel momento avanzar soluciones que luego han sido soluciones europeas. Por tanto, yo lo que pido es que pongamos las luces largas. Que en este momento histórico de las relaciones España y Portugal se planteen algo más que una mera relación aburrida y sin contenciosos. Porque por muchos motivos que podemos ver, por ejemplo, en la paralela y común amenaza de tener sanciones por nuestro incumplimiento del déficit, por muchos motivos como este, yo creo que hay intereses comunes y hay fórmulas que nosotros podemos ensayar para ofrecer a la Unión Europea como ese laboratorio. Para eso hacen falta políticos. Siempre se habla de aquella generación, ¿no? Políticos de la talla de Kohl, de Felipe, de Mitterrand, de la señora, incluso de la líder británica. Bueno, es difícil tener una idea o recuperar esa idea generacional de aquella Europa, pero yo creo que España y Portugal pueden ser el fermento para ofrecer a la Unión Europea un modelo de integración que además sirva para ir limpiando el terreno para otras aplicaciones. Europa se dirige sin ninguna duda a geometrías variables. Pronto empezaremos a hablar de lo que pueden hacer 8 o 10 o 12 países de seguir integrando. La operación histórica de la ampliación al este es un rotundo fracaso, porque sencillamente se hizo pensando más en Rusia que pensando en los intereses pensando en la solidez del proyecto europeo. Seguramente la ampliación al este fue hija de su tiempo y seguramente fue inevitable, pero hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo ahora en el este de Europa es que para muchos países la Unión Europea era poco más que un modelo comercial abierto y, lógicamente, los países que pretendemos otro proyecto de la Unión Europea nos encontramos con que tenemos que llevar ese enorme lastre. Yo creo que a los próximos 5 años vamos a empezar a ver las lógicas de geometrías parciales, de geometrías de integración que no serán de todo el grupo, y yo creo que en ese juego España y Portugal deberían ser un ejemplo. Yo a esto lo he llamado en algún momento posiberismo. Saben los amigos portugueses, los españoles que hablan de iberismo lo hacen con la mejor intención. Yo prefiero evitar la palabra iberismo porque entiendo que está connotada históricamente de una cierta pretensión hegemónica española, y prefiero hablar de la península, por ejemplo, como espacio, pero si hablamos de posiberismo, es decir, una fórmula de relación que ya no es la de los iberistas de hace un siglo, sí se podría utilizar esa fórmula. La fórmula no es mía, es del profesor Fernando Rodríguez de la Flor, pero él no la utilizó en este sentido. Yo dirigí un curso en la Menéndez Pelayo, no recuerdo, el año 2010, que se llamó Posiberismo, en la que vinieron muchas personas de Portugal, y podría ser una fórmula, pero es solo una propuesta de cómo llamar al nuevo modelo de relaciones de España y Portugal dentro de la Unión Europea. Y para eso necesitamos algunos actores. ¿Cómo voy de tiempo, Enrique? Algunos actores que serían la sociedad civil. Yo no creo que este movimiento deba ser o pueda ser iniciado por los gobiernos. Los gobiernos se reúnen en las cumbres bilaterales, aunque, señora secretaria de Estado, llevamos sin cumbre bilateral 3 años, por los calendarios electorales de uno y otro lado. Pero en esta idea de crear el fermento para una mayor integración de España y Portugal, no me parece que debamos comenzar por la agenda política. Los gobiernos tienen una agenda del día a día, tienen una agenda exigente, tienen una agenda de menos corto plazo. Yo creo que hay que ir educando a las dos sociedades en esta idea de comenzar a mirar a Portugal como algo más que ese país que se cruza entrando por Elvas y comprando toallas y acabando en una playa. Para los gallegos y los extremeños, Portugal es una realidad conocida. Para la gente de Teruel, Portugal es un sitio exótico, del que vienen algunos futbolistas, el Fado, Saramago y poco más. Por tanto, lo primero es que haya un flujo de información que en este momento no existe y que creemos en España, digamos, un grupo de activistas de las relaciones España-Portugal que comiencen a educar a la opinión pública española en la realidad de un país que está ahí al lado y muchas veces no se le ve. Otro
Otro elemento de esa posible agenda de integración serían las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas hacen diplomacia asilvestrada. Se llamó así porque hacían diplomacia sin una base jurídica o constitucional para ello, pero consiguieron las comunidades autónomas grandes éxitos en las relaciones España y Portugal. Cuando la agenda bilateral de España y Portugal se moría, y cuando las cumbres eran tremendamente aburridas porque estaba resuelto el problema del agua, estaba resuelto el problema de la pesca, fue la incorporación de las comunidades autónomas a las cumbres bilaterales. Debo presumir que fui yo el primer político que planteó eso, que las comunidades autónomas se incorporaran a las cumbres bilaterales España-Portugal. Fue esa entrada la que revitalizó la agenda, porque de hablar solo de la agenda europea se comenzó a hablar de las cosas prácticas, de que nuestros servicios de incendios puedan entrar a la otra frontera, de que haya servicios sanitarios que se puedan compartir, que haya carreteras. Es decir, lo que preocupaba a la gente entró en la agenda bilateral de la mano de las comunidades autónomas y se produjeron algunos asuntos chuscos. Montaña Hernández se acordará, en la cumbre bilateral de Salamanca los dos gobiernos anunciaron con gran publicidad que se iba a construir un puente entre Penamacor y Valverde del Fresno, en la frontera hispano-portuguesa, en la zona de Beira Interior, y apareció en las conclusiones de la cumbre que se iba a construir ese puente. Ese puente estaba construido. Ese puente lo había construido la Junta de Extremadura. Y al final se entendió por parte del Estado que las conexiones viarias de la red regional con Portugal correspondían a la comunidad autónoma. Esto fue una lógica de varios años, pero que llevó a una cierta revivificación de la agenda política bilateral. Y yo creo que las comunidades autónomas sí pueden ser un agente, un fermento para esta idea de lanzar el laboratorio de integración entre España y Portugal más allá del puro marco europeo. Hay que contar con los medios de comunicación. El único medio de comunicación que atiende los asuntos portugueses es el ABC. El País, que es el periódico con más presencia seguramente y que modula más la opinión pública, nunca ha atendido a Portugal como Portugal se merecía, a pesar de que ha tenido buenos corresponsales en Portugal. El ABC es el único periódico madrileño que ha mantenido siempre una atención a Portugal, ha tenido grandes corresponsales en Portugal y el resto de medios no ha hecho nada. Por tanto, una de las tareas sería que los medios de comunicación entendieran, y ahí el trabajo de la Embajada Portuguesa en Madrid y del embajador Ribeiro de Meneses, hay que seguir haciéndolo, sería ese. Por cierto, bueno, ahora hablaré de eso. Los intelectuales deberían plantear esta idea como algo positivo para España. Los intelectuales prolusos o lusófilos españoles no son tantos, pero sí son muy activos. Yo solo recuerdo una propuesta similar a esta hace 10 o 12 años en el periódico El País, pero no hay una presencia, ni siquiera en el mundo intelectual, más allá de los intercambios del mundo académico con sus homólogos, no hay una presencia diaria de ese intercambio intelectual entre España y Portugal en los medios de comunicación. Y luego tenemos que contar con instituciones como el Instituto Elcano, que es nuestro think tank de política exterior, que hace unos años tenía 50 papeles sobre Marruecos y 2 sobre Portugal. Es decir, las relaciones eran tan buenas que nadie atendía a Portugal. Luego William Chislett y algunos otros escritores empezaron a hacer cosas sobre Portugal para el Instituto Elcano, pero el Instituto Elcano, esa era la prueba, 50 papeles sobre Marruecos y 2 sobre Portugal. ¿Qué resistencia nos vamos a encontrar en este proceso? A mí me preocupa la actitud de la derecha española, por diversos motivos. En primer lugar, porque la tesis de la derecha española a partir de Aznar fue que había que sacar a España del rincón de la historia, y eso significaba que nuestra agenda, todo lo que fuera menos de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, era despreciable. Yo no sé si eso ha pasado. Lo que sí sé que no ha pasado es que, por ejemplo, el PP ha sido particularmente incorrecto con Portugal en las últimas campañas electorales, porque siempre se ha puesto el ejemplo del gobierno portugués, del actual gobierno portugués, como lo que no había que hacer en España. Y eso da una imagen de Portugal distorsionada. Y, por tanto, yo creo que la derecha española tiene que ser cuidadosa, porque una cosa es criticar una fórmula de gobierno y otra cosa es dibujar al país vecino como un sitio de la jeringonza, que es como se dice ahora, ¿no, señora Secretaria de Estado? Bueno, pues ni Portugal es una jeringonza, ni si esa hipótesis de un gobierno de izquierda plural en España se diera, lo sería. Pero, en cualquier caso, seamos especialmente cuidadosos de no connotar al país porque el gobierno que haya en el país pueda servirnos como mal ejemplo en una campaña electoral española.
Debo decir que en esta última campaña, como no se ha hablado de nada, tampoco se ha hablado del gobierno portugués, y eso es una ventaja, pero sí se hizo en la campaña anterior a diciembre. Y luego está el nacionalismo portugués. ¿Qué queda del nacionalismo portugués? Ya no hablo del nacionalismo portugués histórico. Y cuando la señora Ferreira Leite dice no me gusta que los presidentes de Cámara portugueses se mezclen con los españoles, ahí está el nacionalismo portugués. Debo decir que en aquel momento gobernaba Sócrates. Sócrates era candidato frente a la señora Ferreira Leite y Sócrates dijo con una gran valentía, porque hasta entonces, cuando alguien agitaba el fantasma español, no siempre la reacción era fuerte. El señor Sócrates dijo las prioridades de la política exterior portuguesa son España, España y España. Y eso fue un punto esencial para que mucha opinión pública portuguesa comenzara a no dejarse llevar por ese sentimiento nacionalista en el que han sido educados muchas generaciones de portugueses. En Ágora hicimos un curso sobre cómo habían reflejado los libros de historia escolares las relaciones entre los dos países. Fue muy interesante, se llamaba La mirada del otro, y todas las personas de más de 50, 60 años en Portugal se han educado con libros en la escuela en los que el gran enemigo histórico era España, y eso deja una huella. Por el contrario, los libros españoles nunca hablaron de las derrotas españolas en Portugal, que pasaban siempre por un velo. Por lo tanto, ese nacionalismo portugués, que está muy debilitado, que ya no tiene esa presencia que solía tener en los medios intelectuales, pero del que no hay que despreciar que pueda saltar con cualquier circunstancia, desde la compra de un banco o una compañía telefónica a cualquier propuesta poco meditada de este tipo de integración, yo creo que hay que contar con él. Pero por lo demás, si tenemos ese conjunto de posibles aliados y detectados dónde estarían las posibles resistencias, yo creo que se dan las condiciones para que estos dos países, o al menos sus élites intelectuales, comiencen a pensar más allá del último informe de cumplimiento del déficit. Yo creo que, por ejemplo, lanzar ideas ambiciosas, aunque puedan parecer excesivas, como la Alianza de Civilizaciones de Zapatero, y es solo un ejemplo, yo creo que ayuda a poner el foco un poco más lejos. Yo creo que España y Portugal merecen al menos explorar la posibilidad de plantearse una agenda política común para los próximos 25 años. En mi opinión, siempre en el marco europeo y, en mi opinión, sirviendo de laboratorio de integración para ese marco europeo, ofreciendo modelos de integración que ahora mismo son difíciles de conseguir a 27 y más con la debilidad del proyecto, pero que yo creo que a 2, y en este momento histórico, con esta agenda limpia de asuntos complicados, sería un momento para lanzar. Y yo creo que esa es la propuesta que quería dejaros, como os decía, para debatirla, para proponerla en el coloquio y para que yo reciba de vosotros o de ustedes también las consideraciones que requieran, porque este es un proceso, digamos, de elaboración intelectual en el que yo estoy metido y el que no doy, por supuesto, por acabado, sino solo por esbozado para seguir trabajando. Así que nada más, muchas gracias y espero vuestra colaboración en el coloquio. Gracias. Vete poniendo que si quieres. Vete.